Bueno, para el punto de vista de la empresa, voy a hablar de unos temas que quizás saben si ya llevaron clases de finanzas y si no saben, ahorita les explico, pero eh, a las empresas les interesa mucho poder financiarse de manera más barata. Es decir, si una empresa necesita pagar el 50% tiene un 50% de tasa de interés en el financiamiento que tiene, eso es muchísimo dinero. Imagínense, tienes que pagar el 50%, entonces tienes que tener de rendimiento, no sé, el 60%, es altísimo. En cambio, si tienes que pagar solamente el 1%, pues es súper poquito. Con que ganes 2% ya estás ganando, ¿no? Entonces, a ese costo de financiarte se le llama WACC. No sé si ya ustedes ya lo han visto, pero es Weighted Average Cost of Capital. Es el costo de capital promedio ponderado, así se le llama. Ahorita vamos a ver cómo se calcula y todo. Y existen diferentes formas de calcular el WACC. De hecho, mientras no seas una empresa muy grande, así como casi una empresa pública, el WACC se calcula muy fácil, que es cuál es el costo de tu deuda y cuánto es lo que tus inversionistas te piden de rendimiento. Así de sencillo, ahorita lo vemos en fórmula. Pero si ya eres más grande, existe esta fórmula que también ganó un premio Nobel. Es un modelo que se llama KPM, en las siglas significa Capital Asset Pricing Model, y es un modelo súper fácil de usar que te ayuda a, a calcular más o menos una empresa cuánto debería de pagar por su financiamiento en base al el riesgo que tiene. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, entonces el modelo KPM se usa para medir el costo de financiar una empresa. Nada más aquí paréntesis, solamente de empresas grandes, porque hay quien quiera hacer esto con un restaurante y pues no, o sea, a menos de que seas Vips o que seas Chili's o esas cadenas grandísimas, pues tendría lógica, pero si no, no tiene caso. Ahorita les explico por qué. Entre más alto sea el WACC, pues es peor, ¿no? Porque tienes que pagar más y entonces vas a tener menos utilidades. El objetivo de un CFO, del Chief Financial Officer, es reducir el WACC. Eso es literalmente lo que hace un CFO, conseguir financiamiento barato y que pues, el dinero que consigan lo inviertan bien. Eso es el trabajo de un CFO, que es, creo en este momento, el puesto que gana más dinero. El CFO a veces gana más que el CEO. Y normalmente el CFO luego lo hace en CEO también. Entonces, el trabajo del jefe de finanzas es conseguir financiamiento barato. Y pues en ese esfuerzo de conseguir financiamiento barato, una manera de reducirlo es diversificar internacionalmente. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces vamos a revisar la fórmula del WACC, del costo de capital. La fórmula del WACC está bien obvia, es el costo del capital, CAE es Cost of Equity. Ahorita vamos a ver qué significa eso, cómo lo calculamos. Y la división de cuánto tengo de capital sobre la suma de capital y deuda. Es decir, si recuerdan en el balance general tienen los activos y luego tienen deuda y capital. Entonces sería, si está 50 y 50, por ejemplo, aquí le pondrían 50%. Es qué porcentaje del activo y capital es, perdón, del pasivo y del capital es capital. Y del otro lado es lo mismo, el costo de la deuda, cuánto me cuestan mis bonos, cuánto me cuestan mis préstamos, multiplicado por el porcentaje de deuda que tiene la empresa, es decir, de deuda sobre capital más deuda. Bueno, entonces, esto es lo que nos interesa saber. El modelo KPM es esta fórmula. Para saber cuánto tenemos que pagar, cuál es el costo del capital, se usa esta fórmula, pero otra vez les digo en paréntesis, es solo para empresas muy grandes y ahorita van a entender por qué. Pues la fórmula nos dice que tenemos que tener como base la prima libre de riesgo, es decir, cuánto puedo ganar con cero riesgo. Y normalmente este risk free, así se dice en inglés, por eso RF, es lo que paga el gobierno, es decir, el CETE o el T-bill o el T-bond de Estados Unidos. Entonces, esto es la prima libre de riesgo. Hay un debate sobre cuál es, o sea, cuál de todas es, si es el T-bond o si es el T-bill y cuánto tiempo y bla, bla, bla. Hay toda una clase de esto, no sé si es inversiones o si es
¿cómo se llama? Evaluación de proyectos. Pero ahí tuve una clase en la que discuten esto. ¿Cuál es la que tengo que agarrar? Realmente no hay una respuesta correcta porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, si estás evaluando, si quieres evaluar, no sé, a un año el costo de capital, pues igual y vale la pena agarrar el bono a un año. Pero hay quien dice que no, que un año es demasiado largo, entonces tienes que enfocarte más bien en el corto plazo, entonces sería del de 28 días o el de 91. Hay un montón de debates sobre esto. Más bien es elegir uno y decir, pues, justificar por qué ese. Y bueno, esa es la base, ¿no? Lo mínimo que paga el mercado a cero riesgo, es porque pues desde ahí tienes que ir hacia arriba. Es decir, si el gobierno está pagando 5%, pues tú tienes que dar mínimo 5 más algo más, ¿no? Porque pues no eres, o sea, a menos que seas el gobierno, pues podrías pagar solamente 5, pero si no eres, pues tienes que pagar más. Y ese más es esta prima de aquí. Este se le llama la prima del mercado, es decir, ¿cuánto está pagando el mercado? Y aquí debería ser menos. ¿Cuánto está pagando el mercado? Menos la prima libre de riesgo. Entonces, sería, si el mercado, y el mercado me refiero, por ejemplo, al rendimiento de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Ese normalmente es el benchmark, pero también hay diferentes benchmarks. Por ejemplo, a veces dicen, es que yo estoy evaluando cuánto debo de pagar de capital y yo soy una empresa de construcción. Entonces, hay quien dice, el mercado para mí son todas las industrias, todas las empresas de construcción de México, como las empresas que construyen casas, por ejemplo, o las de carreteras, o todas esas empresas que ya ven, las que estaba como esta, ¿cómo se llama esta empresa? IGA, la que tiene el problema del sexenio pasado, o antes que estaba Homex y estaba, ¿qué más había? Urbi. Todas esas empresas de construcción, pues puedes agarrar a lo mejor ese grupo y decir, ¿estas empresas cuánto pagan? Pues el 10%. Entonces aquí le pones 10 menos el 5% de la tasa libre de riesgo y te da 5%, ¿no? Y eso lo multiplicas por la beta. ¿Y qué significa la beta? La beta es qué tan ¿qué tanto riesgo tienes tú comparado con el mercado? ¿Cuál mercado? Pues ¿no? O sea, la Bolsa Mexicana de Valores o la industria que tú eliges, lo que tú quieras. Entonces, si tú tienes una beta de 1, significa que tienes el mismo riesgo que el mercado. Entonces, pagarías exactamente lo mismo que paga el mercado, 5 puntos más. Pero si tú tienes una beta más alta, significa que tu riesgo es más alto. Y si tienes una beta más baja, pues tienes menos riesgo que el mercado. Y de ahí depende lo que tú vas a pagar de esta prima, más o menos. También está la fórmula para sacar la beta. No es tan importante entenderla para términos de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, no se preocupen. Bueno, ya les expliqué qué significa esto. Tal vez si ya llevaron esa clase, pues ahorita se están aburriendo con mi explicación. Pero lo que a mí me interesa es explicar cómo esto se afecta con el mercado internacional cuando diversificamos internacionalmente. Entonces, miren, para hacer ese análisis, vamos a tomar como referencia a un país como México, que es un país o sea, vamos a tomar a México como referencia más bien, que es un país donde es caro conseguir dinero, donde el mercado es riesgoso, donde la bolsa no, la bolsa tiene pues bastante riesgo. Entonces vamos a hacer el análisis. Si yo soy una empresa que solamente cotizo en México, entonces mi risk free, mi prima libre de riesgo va a ser alta porque la prima de México, lo que paga el gobierno es bastante alto. Entonces está andando como en 5 o 6. Entonces este número va a ser alto. Si yo me diversifico y me voy a otro país, como por ejemplo Estados Unidos o Japón o Europa o Canadá o Australia, esos países tienen una prima menor, como no sé, el 1% o el 0.25% como en Europa y como en Estados Unidos. Entonces, esta prima baja, ¿no? Si me voy a otro mercado, si me internacionalizo como empresa. Y acá en el riesgo en el rendimiento del mercado también pasa lo mismo, porque el rendimiento del mercado mexicano normalmente tiende a ser más alto, porque es como que fluctúa más. Y en otros países, que sobre todo los que son más desarrollados, esta prima tendería a bajar. Entonces, este de aquí también baja. Y en la beta
Normalmente las empresas que se internacionalizan como Cemex, como Bimbo, como Alfa, son empresas que también tienden a tener menos riesgo que empresas muy locales, como por ejemplo, no sé, que pudiera ser muy local, que está en la bolsa, como Farmacias Guadalajara, por ejemplo. Es, lo que pasaría es que la beta sería más baja, pues tendría menos riesgo si me internacionalizo. El mercado me va a ver como una empresa más fuerte, más estable, entonces va a bajar. Entonces, en este análisis así muy sencillo y muy rápido, si nosotros nos internacionalizamos, nos va a bajar el costo del capital, en teoría, ¿no? O sea, obviamente, si somos una empresa chiquita y no tenemos capacidad de internacionalizar y nos vamos a descapitalizar, si lo hacemos, pues no lo hacemos. Pero si ya tenemos el tamaño y tenemos el dinero y estamos listos, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos va a bajar el costo de capital. Y del lado de la deuda también baja porque la deuda en México es muy cara, es decir, una deuda para una pyme es muy alto y también para una empresa grande también el porcentaje que pagan las empresas grandes también es alto, el porcentaje de deuda, los bonos que emiten son caros. Entonces, eh, si tú te vas a otro país, el costo de tu deuda va a ser menor. Puedes conseguir deuda de Estados Unidos, por ejemplo, que está muy barata, que está al 1%. Ahorita el gobierno está dando apoyos, entonces tal vez si tienes tú una empresa en Estados Unidos, pues podrías conseguir tal vez dinero a muy bajo costo. Y la otra cosa bueno, me faltó explicar rápido este detallito, que en la parte de la deuda, como el pago de intereses se puede deducir de impuestos, entonces esa, la carga de impuestos, este 30% que tenemos en México, se lo quitamos al costo de la deuda porque lo puedes acreditar como positivo, ¿no? Entonces, es un detalle técnico de la fórmula, pero para términos de esta fórmula, más impuestos es bueno porque te baja el costo de tu deuda. Es decir, lo que el análisis nos dice es que si yo voy a pagar 100 pesos de intereses, 70% son gasto real y el otro 30% son impuestos. Entonces esos 30% los puedo recuperar después en mi declaración o lo que sea. Entonces los países en el extranjero normalmente tienen impuestos más altos, como en Europa, como en Estados Unidos. Bueno, ahorita Estados Unidos se alocó y lo bajó mucho con Trump, pero antes tenían 35%. Y bueno, Australia también tiene impuesto alto, Canadá también. Entonces normalmente nos conviene porque es más barato conseguir un préstamo y aparte tiene más impuestos y el CFO está más feliz. Entonces también nos baja la parte de deuda. Y bueno, pues este fue una explicación como para tratar de convencerlos de por qué es importante internacionalizar. Pues esta clase de finanzas internacionales y vimos muchas estrategias, por ejemplo, de arbitraje o de protección al hacer inversiones en dos diferentes países. Vimos también la parte del triángulo que pues, se podría hacer cuando no tienes acceso a un mercado y entonces tienes que triangular, o también, por ejemplo, cuando el uso de derivados, que fue lo último que vimos, también ya tenemos el conocimiento básico de derivados. Ya lo último que me hacía falta decirles era convencerlos de que es buena idea internacionalizarse desde el punto de vista de inversiones, como aquí, o desde el punto de vista corporativo, como aquí. Entonces, ya sea que ustedes en el futuro sean administradores de portafolio o que sean CFOs, es buena idea internacionalizarse. Obviamente con cuidado, pero sí es buena idea. Entonces, bueno, pues este sería el final del video y el final de la clase. Mañana les digo que vamos a hacer una práctica como esta con datos reales en un programa que se llama Economatic. Y de toda esta clase lo importante es que ustedes entiendan o que se queden convencidos de que es buena idea internacionalizarse tanto por el lado de inversión, porque baja el riesgo, y del lado corporativo porque te baja el costo de financiamiento. Bueno, entonces en el siguiente video les explico la tarea que está muy cortita.